Vamos a empezar con anemias macrocíticas, ¿no? Los objetivos son identificar correctamente un caso de anemia megaloblástica, conocer el diagnóstico y los puntos clave de los diferentes casos que cursan con anemia megaloblástica y tratamiento adecuado en cada caso. ¿Cómo decíamos que podemos diferenciar anemia megaloblástica de anemia macrocítica? O sea, hay alteraciones en la síntesis de DNA, ¿verdad? Y por tanto puede haber alteraciones en la morfología. Los dos cambios que en el frotis podemos ver son neutrófilos hipersegmentados y macroovalocitos, ¿de acuerdo? Son lo característico de la anemia megaloblástica que no vamos a ver en la anemia macrocítica como tal. O sea, toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda anemia macrocítica es megaloblástica. Tenemos que dentro de los conceptos se caracteriza o se cataloga como anemias regenerativas. Son anemias macrocíticas, entonces el BCM va a ser mayor a ¿cuánto? 100. Mayor a 100, 101. Van a ser anemias normocrómicas. Y como la síntesis va a estar en el DNA, va a haber un aumento en el tamaño. Cuando la síntesis estaba en la hemoglobina, ¿qué íbamos a ver? Una disminución en el tamaño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el cuadro que puse en la clase anterior. Y además, cuando hay alteraciones en las anemias microcíticas, hay alteraciones en el citoplasma. Aquí va a haber alteraciones en el núcleo, ¿no? Porque hay una síntesis de DNA defectuosa. Hay un aumento en la velocidad de replicación y el 95% de los casos, cuando pensamos en anemia megaloblástica, ¿en qué pensamos? Folato y vitamina B12, fundamentalmente, ¿no? Y entonces vamos a ver que en la hematopoiesis hay megaloblastosis, que insisto, es la presencia de la presencia de neutrófilos hipersegmentados y la presencia de macroovalocitos. En el algoritmo general vamos a tener que la anemia macrocítica, una vez que tenemos un BCM mayor a 100, vamos a considerar el conteo de reticulocitos y el frotis de sangre periférica. Porque una vez más dijimos o comentamos que cuáles son los tres factores más importantes en el abordaje de una anemia: frotis de sangre periférica, conteo de reticulocitos y parámetros eritrocitarios, ¿no? ¿Como cuál? Como el volumen de corpuscular. Aquí ya tenemos un volumen de corpuscular elevado. Entonces los dos siguientes son frotis de sangre periférica, que vamos a tener o no vamos a tener reticulocitos. No va a ser regenerativa, va a ser regenerativa. Y además, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver megaloblastosis, ¿no? ¿Encontramos características megaloblásticas? No. Pues entonces es una anemia macrocítica y entonces hablamos de alcohol, fármacos tiroideos y alteraciones hepáticas, ¿no? La macrocitosis del alcohólico, puede en parte explicarse por deficiencia de ácido fólico, pero no nada más, hay otros factores. La macrocitosis del hepatópata normalmente no cursa, o característicamente no cursa tampoco con megaloblastosis. En este escenario, si hay características megaloblásticas, ¿sí? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo está el índice de reticulocitos? Si el índice de reticulocitos está elevado, o sea, mayor a 2, entonces tenemos que considerar hemólisis. Pregunta, ¿las anemias hemolíticas pueden causar o cursar con datos de macrocitosis? Sí. ¿Por qué? Por deficiencia de ácido fólico. Ese es el principal mecanismo. Y de hecho ya lo había comentado alguno de ustedes en la clase anterior. Si no, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es nivel de vitamina B12. ¿Por qué? Tradicionalmente lo ponen así los libros, pero aparte puede tener una explicación conceptual. La deficiencia de vitamina B12 es más grave. La deficiencia de vitamina B12 es más grave y requiere una principal consideración, ¿no? Una consideración inicial.
Y aquí hay varias posibilidades. Si son mayores de 400 picogramos por mililitro, o si están entre 100 y 400, o menores de 100 picogramos. Cuando son menores de 100 picogramos, normalmente hacemos de forma automática el diagnóstico. Esa es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Cuando están entre 100 y 400 puede quedar duda. Y entonces, ¿qué medimos? Medimos niveles de ácido metilmalónico y niveles de homocisteína. Si están elevados, entonces esto me confirma el diagnóstico, ¿verdad? Si están elevados o solo puede estar elevado el metilmalónico o la homocisteína normal y elevado o viceversa, me confirma el diagnóstico. Si el ácido metilmalónico y la homocisteína son normales, entonces no es por deficiencia y puede ser por otras causas. Entonces hay que hacer una médula ósea, una biopsia de médula ósea. El ácido metilmalónico es normal y la homocisteína está elevada, puede ser deficiencia de ácido fólico, ¿de acuerdo? Del otro lado, dijimos que hay reticulocitos mayores de 2, entonces esto hay que evaluar hemólisis. Dijimos que cuando no, medimos los niveles de vitamina B12 y si esta es mayor de 400, entonces tenemos que medir los niveles de hematocrito y niveles de folato. Y aquí caemos en la otra gran causa de la anemia megaloblástica, que es la anemia por deficiencia de ácido fólico. De las dos, ¿cuál es más frecuente? ¿La de ácido fólico o la de vitamina B12? Fólico. Ácido fólico. Eso también lo preguntamos en alguna ocasión. Y es ácido fólico. Y entonces tenemos dos situaciones. Niveles de folato bajos, pues deficiencia de ácido fólico. Pero niveles de folato normales, ahí todavía hay un paso adicional. Hay que medir, aparte de los niveles séricos, los niveles intraeritrocitarios de ácido fólico. ¿Por qué? Porque puede que en un momento dado yo tenga niveles séricos, digamos que transitoriamente normales de ácido fólico, pero ¿qué información me dan los niveles intraeritrocitarios de ácido fólico? Me da una idea más exacta de los depósitos, ¿sí? Entonces, es por eso que tengo que medir los niveles de ácido fólico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal causa de anemia megaloblástica? Anemia por deficiencia de ácido fólico. ¿Cuál otra causa importante es? Anemia por deficiencia de vitamina B12. En este grupo, ¿cuál es la principal causa de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12? Anemia perniciosa. Ustedes dirán, no, pero eso es autoinmune y suena más raro. Sí, pero dado el que tenemos nosotros normalmente depósitos de B12, ¿para cuántos años? 2 o 3 años. Entonces es raro que depletemos los depósitos de B12, ¿de acuerdo? ¿En quién pasa? ¿En quién pasa esto? En veganos estrictos, ¿de acuerdo? Veganos que no consumen carne, ¿no? Carne ni productos de origen animal como leche. En ellos es más frecuente la deficiencia de vitamina B12. Y como es raro que se mantengan tanto tiempo, entonces, en este caso, la principal causa es autoinmunitaria por la anemia perniciosa. ¿Y por qué se caracteriza la anemia perniciosa? Anticuerpos contra las células parietales y contra factor intrínseco IO, ¿no? O sea, contra uno o contra dos o ambos. Lo más frecuente es anticuerpos contra las células parietales. ¿La infección por Helicobacter pylori puede darme anemia perniciosa? Sí, porque causa gastritis atrófica, ¿no? Y en ese sentido también disminuiría la densidad de células parietales. ¿Qué otras causas de deficiencia de vitamina B12 conocen? ¿Mande? Resección de hilio terminal. De resección de hilio terminal, gastrectomía, fármacos y spray, pero el spray tropical es más frecuentemente causa de ¿qué? No, el spray tropical, dijimos, ¿se acuerdan que les puse un caso de diarrea crónica? Y uno era spray tropical y otro spray celíaco. El spray celíaco causa con anemia ferropénica.
porque el hierro se absorbe fundamentalmente en duodeno. El estrés tropical causa fundamentalmente con anemia macrocítica, no megaloblástica, sino macrocítica. ¿Por qué? Porque causa deficiencia de folato. Esa es la explicación. Entonces, en el estrés tropical les dije paciente que viajaba a Guerrero y que de repente empezaba con anemia, con malestar general, y entonces se veía que, y tenía macrocitosis, anemia con macrocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Estrés tropical, ¿de acuerdo? ¿Y cuál era el tratamiento? Aunque no se ha identificado perfectamente la gente, se le suelen dar tetraciclinas y con eso el paciente responde, ¿de acuerdo? O sea, se piensa que es infecciosa, por supuesto. Entonces, otras causas, hay un parásito, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el angiostoma duodenal, ¿qué tipo de anemia me causaría? Sobre todo como causa pérdida sanguínea, me causaría anemia ferropénica. No, hay un tipo de parásito que se llama Difilobacterium latum, ¿no? Que ese es el parásito que normalmente se asocia a anemia perniciosa. Perdón, anemia perniciosa. Se asocia a anemia megaloblástica, ¿de acuerdo? Anemia megaloblástica. Entonces son otras causas. En cuanto a deficiencia de ácido fólico, ¿cuáles son las causas posibles? Pacientes que no comen verduras, alcohólicos, pacientes que toman metrotexate, pacientes con ¿qué, perdón? Con anemias hemolíticas, ¿verdad? Pacientes con trastornos que impliquen mucho recambio de epitelios y mucosas, como pacientes quemados, por ejemplo, como pacientes con lesiones como Steven Johnson, ¿no? O como enfermedad de Lyell. ¿Cuál es la enfermedad de Lyell? Es la otra parte del Steven Johnson, ¿cómo se llama? Necrólisis epidérmica tóxica, o enfermedad de Lyell, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos que causas de macrocitosis, debemos considerar tratamientos con antirretrovirales, ciertos anticonvulsivantes como fenitoína o como ácido valproico, antagonistas de ácido fólico, como bien comentaba Ramón, el metotrexate, ciertos agentes quimioterapéuticos como inhibidores de purinas y pirimidinas, el trimetoprim con sulfatoxazol causa o inhibe, ¿qué inhibe? La dihidrofolata reductasa y por tanto altera el metabolismo del ácido fólico. Y ciertas biguanidas como metformin se suelen asociar a macrocitosis. Entonces dentro de los fármacos, estos son los que con frecuencia causan macrocitosis, ¿no? Volviendo ¿qué es lo que hay que considerar en los pacientes con una anemia macrocítica? Decíamos si es regenerativa o regenerativa. Normalmente lo establecemos con el índice de reticulocitos y frecuentemente tenemos que calcular los reticulocitos corregidos. Reticulocitos del paciente por hematocrito del paciente entre el hematocrito normal para la edad del paciente, es así como se calcula los reticulocitos corregidos, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces que los característicamente niveles diagnósticos de deficiencia de vitamina B12 nos sitúan en un nivel de menos de 100 picogramos por mililitro. Esto me haría el diagnóstico, ¿no? Como deficiencia de vitamina B12 medida por radioinmunoensayo. El estudio que se prefiere es el radioinmunoensayo, ¿de acuerdo? Tenemos en algún caso clínico se les puso la anemia y venía el epónimo, ¿no? La anemia de Addison-Birmer, que es justamente la anemia la anemia perniciosa. Y la anemia perniciosa se caracteriza por anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco, como decía, ¿de acuerdo? Al final del día puede haber ambos. Por lo que se va a caracterizar esta anemia es por una menor densidad de células parietales y por tanto no se va a producir factor intrínseco. Afecta más a mujeres, más o menos a mujeres de 40 años de edad. Tenemos que el 80% de los pacientes van a presentar anticuerpos anticélulas parietales.
Los anticuerpos antifactor intrínseco se observan en el 50% de los casos y pueden coexistir ambos, por supuesto. ¿Cuáles son los síntomas de este cuadro que es en cierta forma temido, pero que por fortuna es raro? Pues los síntomas son tanto del síndrome anémico, palidez micocutánea, astenia, ictericia. Un dato frecuente es la lengua lisa, ¿no? Eso es como un dato pivote que les va a venir seguramente en la viñeta. También vamos a tener síntomas neurológicos. ¿Y cuáles son los síntomas neurológicos? Hay a dos niveles fundamentalmente. A nivel de cordones posteriores, y entonces va a estar afectada la propiocepción, y a nivel de intelecto, o sea, cognitivos. Comentabas otro, Elba. Los laterales, ¿no? Cordones posteriores y laterales. Cordones posteriores y laterales, claro. Entonces va a estar afectada la propiocepción y puede haber también disautonomías, ¿de acuerdo? Entonces va a haber disminución en la sensibilidad a la vibración, va a haber disminución en la propiocepción, para ver la sensibilidad profunda entonces, o para, al evaluar la sensibilidad profunda, es que vamos a encontrar alterados varios de los signos. Podemos tener trastornos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Y puede haber también otras alteraciones como vitiligo, tiroiditis, púrpura. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad autoinmune, frecuentemente se acompaña de otras enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Entonces, este es el escenario que caracteriza a la anemia perniciosa, ¿de acuerdo? Que a su vez, uno de los componentes es la anemia megaloblástica. Normalmente vamos a tener anticuerpos anticélula parietal y antifactor intrínseco contra, y vamos a tener también, o vamos a medir los niveles séricos de ácido metilmalónico y de homocisteína. Característicamente, ¿cómo van a estar? Van a estar elevados. De los dos, ¿cuál es más específica? Ácido metilmalónico, ¿de acuerdo? Tal forma que si encontramos niveles de vitamina B12 normales, pero niveles de ácido metilmalónico elevados, también esto nos lleva al diagnóstico de anemia perniciosa o anemia megaloblástica, ¿no? Y entonces vamos a tener que lo que caracteriza la anemia perniciosa son macrovalocitos y neutrófilos polisegmentados, ¿de acuerdo? Otro de los datos que puede haber, pues puede haber hemólisis, ¿de acuerdo? En las anemias, en ese tipo de anemias puede haber hemólisis. ¿Se acuerdan que en una de las preguntas venía el cuadro florido de la anemia perniciosa y de la anemia megaloblástica? Y entonces había alteraciones neurológicas, había hemólisis también, y había alteraciones cognitivas, por supuesto, y había alteraciones propias de la anemia. El tratamiento pues va a ser 1 gramo al día por vía intramuscular de cianocobalamina. Normalmente, ¿en qué tiempo vamos a ver la respuesta? Pues los reticulocitos los vamos a empezar a ver desde los 7 a 14 días. Eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a ver? La reticulocitosis empieza desde los 5 días, pero normalmente la literatura también menciona 7 a 14 días, ¿de acuerdo? Y a las 2 o 3 semanas, la corrección de las alteraciones hematológicas. No necesariamente van de la mano de las alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el tiempo que nos dan, Oscar, la literatura para decir que las lesiones neurológicas son reversibles o las alteraciones neurológicas? 6 meses. Si el paciente tiene más de 6 meses con las alteraciones neurológicas, el pronóstico es peor o es deleterio, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y bueno, la suplementación, cuando es una anemia megaloblástica, normalmente secundaria a deficiencia de vitamina B12, se continúa de por vida. La anemia por deficiencia de ácido fólico, que sin duda, como ustedes bien comentan, representa la principal causa, se va a caracterizar por niveles de folato bajos. El estudio más específico son los niveles de folato intraeritrocitarios, ¿de acuerdo? Normalmente podemos encontrar los séricos bajos, pero casi siempre corroboramos con niveles intraeritrocitarios de folato, ¿de acuerdo? En caso de que sean menores a 3 nanogramos por mililitro,
Entonces, esto nos habla de deficiencia de folatos. Y entonces lo que tenemos que dar es el ácido fólico, este es el nombre completo. Normalmente lo damos por vía oral de 5 a 10 miligramos al día, o el ácido folínico de 15 miligramos al día. Normalmente la clínica también es relativamente rápida, de hecho es un poco más rápida que en la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, es de las 24 a las 48 horas, y normalmente a las 72 horas ya vemos que el paciente tiene también reticulocitos o reticulocitosis. Entonces, tanto en la sensación de bienestar, el paciente va a mostrar mejoría, como en la reticulocitosis. ¿Cuál es el abordaje, Ramón? Entonces, en general, para el paciente con anemia macrocítica. Primero evaluar cómo está el índice de reticulocitos. Ajá. Si cumple o no características con megaloblastosis. Ajá. ¿Cuáles son las características? Macrobalocitos y neutrófilos hipersegmentados para considerarlos megaloblastosis. Ok. El siguiente paso, ¿cuál sería, Natalia? Es que si es una megaloblástica, es con reticulocitos arriba de 2. Y hay que medir primero los... ¿Sí? ¿Es correcto eso? No. Es una regenerativa, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿de qué me hablan los reticulocitos? ¿Si es regenerativa o regenerativa? ¿Cuáles dijimos que son los 3 parámetros para evaluar una anemia? Volumen corpuscular medio, reticulocitos y frotis. Frotis, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿por qué se caracterizan las anemias megaloblásticas? Por ser regenerativas, porque hay un trastorno en la síntesis de DNA, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es niveles de vitamina B12, ¿no? Salen menos de 100, hago el diagnóstico. Salen entre 100 y 400, perfecto, ¿no? Salen elevados estos, hago el diagnóstico. Sale elevado el ácido metilmalónico, diagnóstico. Sale los 2 normales, descarto. Sale elevada la homocisteína, puede ser por folatos, ¿de acuerdo? Sale normal, entonces el siguiente paso es niveles de folatos. ¿Y los niveles de folatos cómo son? Menos de 3 es el diagnóstico. Si salen normales, me voy a los folatos intraeritrocitarios, que es lo más específico porque me habla de las reservas. Salen normales, descarto, y me voy entonces a la biopsia de médula ósea. Ese sería como el abordaje o el panorama general. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. No hay mayor problema. Si entendemos esto, en realidad no vamos a tener problema alguno en el abordaje. ¿De acuerdo? Y sería todo, chicos.